Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a hablar acerca de las memorias, ¿no? Entonces, pues primero que todo quiero pues comenzar como hablando efectivamente de qué es una memoria, ¿no? Entonces, básicamente, pues debemos pensar cuándo usamos primero ese término, ¿no? O les pido pues primero que piensen en qué momentos han ustedes utilizado ese término. En general, pues en sistemas digitales, ese término de memoria lo hemos usado para describir sistemas que tienen la habilidad de almacenar información, ¿no? Almacenar información significa, digamos que retener de alguna u otra manera valores, ¿no? Si hablamos especialmente pues de memorias, digámoslo así, digitales, pues debemos hablar de memorias de semiconductor, ¿cierto? Entonces, elementos con memoria de semiconductor, pues quiere decir que existen sistemas digitales en los cuales tenemos memorias implementadas a partir de circuitos integrados, ¿sí? En este caso, pues como estamos hablando de semiconductores, pues estaremos usando transistores, ¿cierto? O pues en el pasado fusibles, ¿sí? O actualmente pues condensadores, switches, ¿sí? Elementos construidos sobre semiconductores y pues implementados en un sustrato de un material semiconductor, ¿no? Ustedes pues sabrán que los materiales semiconductores son, pues, por ejemplo, en nuestro caso el más utilizado o el más popular, el silicio, ¿sí? Entonces estaremos hablando de memorias de semiconductor y de memorias de semiconductor pues tendrán que ver entonces con esos elementos construidos sobre semiconductores. Lógicamente pues los ejemplos más sencillos de los cuales podríamos hablar en el término de memorias o en el tema de memoria serían por ejemplo los discos duros o por ejemplo también los discos de estado sólido, ¿cierto? Sabemos que existen, el primero de ellos pues sería una memoria, ¿sí? El primero sería una memoria simplemente, el disco duro. Ustedes pues de pronto sabrán no sé, de sus trabajos o de cursos posteriores o previos que esas memorias digitales como los discos duros funcionan a partir de qué? Pues de discos mecánicos que rotan y que almacenan la información por medio pues de básicamente ¿cómo se llama? De escritura sobre un disco, ¿no? Sobre un disco, sobre una serie de discos paralelos que rotan ahí muy rápidamente, ¿no? A esos discos duros los conocemos como discos duros mecánicos, ¿no? Porque tienen esa estructura mecánica ahí que sirve para, pues para básicamente escribir y leer la información que está allí puesta, ¿no? Por otro lado, pues los discos de estado sólido serían esas memorias de semiconductor, ¿no? Los discos de estado sólido tienen como su predecesor número uno, pues esas USBs que ustedes conocen de hace mucho tiempo, que arrancaron siendo pues de capacidades de almacenamiento más pequeñas, ¿cierto? De capacidades de almacenamiento del orden pues de unas cuantas megas. Recuerden ustedes sus MP3 de hace muchos años de pronto qué capacidades tenían, 512 kilobytes, 1 mega, 64 megabytes empezaron a aparecer, ¿no? Em, y pues fueron evolucionando, ¿no? Hasta el orden de las gigabytes, entonces recuerden las memorias esos discos de estado sólido, por ejemplo, en los iPods, que eran de 10, 20 gigas, primeros computadores donde también teníamos almacenamientos de 20, 32 gigas, y pues hasta la actualidad, ¿no? Donde hemos encontrado ya discos de estado sólido que son pues memorias de ese tipo, ¿no? Memorias construidas o pues, memorias en un semiconductor, ¿cierto? De muchas pues gigabytes de almacenamiento, ¿no? Ustedes pueden encontrar, pueden pegarse una revisada en Amazon, por ejemplo, o en algún proveedor de materiales de computación o algo así, y podrán encontrar fácilmente discos de estado sólido con capacidades de almacenamiento del orden de 1 tera, 2 teras, he visto por ahí, ¿sí? Y pues básicamente son discos duros de estado sólido, ¿no? Al hablar de estado sólido estamos hablando de esa misma tecnología, tecnología de semiconductor, ¿no? ¿Qué otro tipos de memorias podría yo hablar acá? Por ejemplo, pues como discos de estado sólido también existen los discos, o bueno, más bien, similares a la construcción de los discos de estado sólido están las memorias que están implementadas directamente, por ejemplo, en los procesadores. Ustedes cuando vayan a una tienda a comprar un computador, ustedes verán que
digamos, hay información respecto a los procesadores de, por ejemplo, qué memoria caché tienen, ¿no? Entonces le dice, yo tengo una memoria caché nivel uno de tanto, memoria caché nivel 2 de tanto, ¿no? Esas son en el orden de los megas, megabytes, ¿no? No son tan grandes esas capacidades de almacenamiento, pero son memorias hechas directamente en el sustrato en el que está hecho el procesador. Entonces ahí estaríamos hablando de transistores interconectados ahí de tal forma que pues tenemos una memoria ahí, ¿no? Entonces pues ese tipo de memorias también existen. Eh, Memorias de hace mucho tiempo, memorias arcaicas, tocará decir, pues existen infinidades. Ustedes recordarán, por ejemplo, los discos de vinilo, ¿no? Pues los habrán visto por ahí, los habrán escuchado nombrar de pronto a algún familiar. Los cassettes, las películas que venían en estos formatos de VHS, el Betamax, todas esas cosas, todos esos también son dispositivos de memoria, ¿no? Son dispositivos en los cuales almacenamos información, ¿listo? En nuestro caso, pues nos vamos a centrar indiscutiblemente más en estas memorias que llamaremos memorias de semiconductor, ¿no? Ese será, digamos, el tema de nuestro curso o un poco del tema de lo que hablaremos en clase, las memorias de semiconductor. ¿Cómo funcionan un poco? Quiero que entiendan cómo funcionan pues hablaremos de eso en el transcurso de estos videos. Eh, Hay algo que es importante, digamos, de entender antes de lanzarnos de pronto a lo que tiene que ver con el tema ya propiamente de las memorias, y es que ellas pues tienen indiscutiblemente una representación, ¿sí? Hay una manera pues de básicamente definir una memoria, ¿no? Entonces pues esas memorias las vamos a definir a partir, ¿cierto? A partir de la información que vamos a poder almacenar en ellas, ¿cierto? Y pues básicamente a partir de cómo es la disposición de lo que yo puedo almacenar en esa memoria, ¿sí? Entonces, pues para poder representar esa memoria, primero voy a partir de definir lo que conozco como un dato, ¿listo? Entonces los datos van a ser, pues digamos, secciones de información que yo tengo almacenadas en una memoria, ¿listo? Eh, Cuando yo realizo una operación de almacenar algo en esa memoria o de almacenar un dato en la memoria, estaré realizando lo que llamaré una operación de escritura, ¿sí? Cuando yo esté realizando, por el contrario, la operación de buscar un dato almacenado en esa memoria, entonces estaré realizando una operación de lectura, ¿sí? Sobre las memorias, entonces puedo realizar esas dos operaciones, operaciones de escritura y operaciones de lectura. Escritura, almacenamiento de información; lectura, búsqueda de información. ¿Listo? La idea es que podríamos, o sea, fíjense que estamos dando la idea de que en últimas un dato puede contener igual varios bits, ¿sí? O sea, un dato no necesariamente es un único bit, un uno o un 0, sino un dato puede ser una colección de unos y ceros. De tal manera que yo tendría dos maneras de acceder a la información. Yo podría almacenar la información ubicando los datos bit a bit, ¿sí? Leyendo cada uno de los unos y de los ceros de manera secuencial, o podría hacerlo de manera, digámoslo así, o pues de una manera en la cual yo leo bloques de información, ¿no? Eso quiere decir que yo reduciría el número de operaciones que requeriría para pues leer un dato entero, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Pues porque sucede que en general un solo bit pues no traslada mucha información en promedio, ¿sí? Digamos que aquí ya entra a jugar un cuento importante que se llama la teoría de la información, pero pues en general, por ejemplo, en el código ASCII, en promedio cada bit del código ASCII no lleva más de 0.1 bits promedio de información, ¿sí? O sea, un dígito binario habla de menos de un bit de información, ¿sí? Entonces, para yo poder, digámoslo así, completar la palabra o completar, digámoslo así, la información que quiero tener o que quiero leer, pues debo hablar entonces ya no de uno a uno de los bits, sino de colecciones de n bits, ¿sí? Entonces aquí yo digo que voy a agrupar n bits. Y esos n bits se van a convertir en lo que yo llamaré de ahora en adelante una palabra, ¿sí? Las palabras son agrupaciones de n dígitos binarios, de n bits. Ejemplo, en el código ASCII yo tendría que la longitud, en el código ASCII 8, yo tendría que la longitud de cada palabra es de 8 bits, por ejemplo.
pero podría tener un sistema en el cual yo tenga los números del 0 al 31 y entonces cada palabra estaría representada únicamente por 5 bits, ¿cierto? 2 a la 5, 32 menos 1, 31. Entonces cada palabra tendría 5 bits, ¿sí? ¿De qué va a depender esos n bits de los que yo voy a tener, digámoslo así, cada línea? Pues esos n bits van a depender de lo que yo necesite almacenar, de cuánto necesito yo almacenar. ¿Listo? La idea es que entonces yo voy a tener colecciones de n bits que van a ser palabras y voy a tener pues en general en esa memoria m direcciones o m posiciones en memoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, en una memoria determinada voy a poder almacenar, supongamos, 1000 posiciones de 8 bits. ¿Sí? Y esas 1000 posiciones pues corresponderían a 1000 direcciones en la memoria, ¿no? En este caso, fíjense que estamos hablando de m direcciones para hablarlo de manera general, ¿no? Entonces, si queremos entender esa memoria de pronto desde el punto de vista de una variable como las que ustedes utilizan para programación, pues la memoria va a resultar siendo una matriz. Fíjense que aquí pues la gráfica trata de darnos a entender eso. Vamos a tener una matriz donde cada una de las filas tiene n posiciones, donde n, recuerden, es la longitud de la palabra. Puede ser 8 bits, puede ser 5 bits, puede ser diferente, pues digamos, longitud de palabra, ¿no? Vamos a tener n bits, ¿listo? N bits, 8 por ejemplo, donde cada línea representará entonces una palabra. Y pues vamos a tener, si dijimos 1000 posiciones en la memoria, pues vamos a tener 1000 filas, ¿cierto? O sea, tenemos, perdón, aquí cada fila tiene 8 columnas y vamos a tener 1000 filas de 8 columnas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, vamos a estar almacenando 1000 por 8 dígitos binarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son 1000 líneas donde cada una de las líneas tiene 8 dígitos binarios o 8 bits. ¿Sí? Eh, el dato que almaceno en la primera línea, pues lo llamaré dato cero. El dato que almaceno en la línea uno, pues lo almaceno, o en la dirección uno, pues lo llamaré dato uno. Y así sucesivamente hasta el dato m. ¿Sí? Eh, y bueno, pues que como sé yo, lógicamente, cuántas direcciones puedo representar, pues va a depender de la cantidad, digamos, de direcciones que necesite, ¿no? Donde tengo pues que si necesito o si requiero m posiciones, pues eso debe ser, en principio, pues debe ser una potencia de 2. ¿Para qué? Pues para garantizar que se siga manteniendo ese tema pues de las longitudes de palabra y demás, ¿no? Así que pues no, un ejemplo más real sería, por ejemplo, hablar de 1024 posiciones en una memoria, pues porque sabemos que 1024 es múltiplo de 2, ¿sí? Eh, bien, entonces, ¿cómo represento la memoria en resumidas cuentas? La voy a representar como una matriz de 8 posiciones o de n posiciones en cada palabra, donde cada posición, pues digámoslo así, o más bien cada una de las columnas representará pues cada longitud, digámoslo así, de palabras. Si tengo 8 como la longitud de la palabra, pues tendré 8 columnas, ¿sí? Si tengo 5 como la longitud de la palabra, pues tendré 5 columnas. Y asimismo, digamos que hacia abajo, entonces encontraremos pues la cantidad de direcciones o de posiciones que tengo para almacenar. Dijimos, pues dejemos 1024 posiciones, eso quiere decir que tendremos 1024 líneas, ¿sí? Ahora bien, también sería interesante decir, bueno, hay un término que ustedes siempre manejan o que siempre pues conocen, ¿cierto? Del tema por allá de, bueno, digamos que hay algo que siempre se suele uno escuchar mucho, y es que, bueno, de cuánto es la memoria, ¿no? Que cuánto es la memoria o que cuánto pesa el archivo, que esas cosas, ¿no? Lo primero es que de ahora en adelante vamos a llamarlo como capacidad, ¿listo? Necesitamos de ahora en adelante hablar en términos de capacidad. Digamos que uno de los objetivos que yo les decía del curso es que ustedes aprendan, digámoslo así, el buen lenguaje. Entonces debemos aprender que la memoria se mide en capacidad, ¿sí? ¿Cuánta capacidad tiene la memoria? Y esa capacidad va a estar determinada por la cantidad, ¿sí? La cantidad de dígitos binarios, el número de bits, ¿cierto? También suele darse en el número de qué? De bytes, ¿cierto? Ustedes escuchan que la memoria tiene no solamente bits, sino bytes. Entonces, resulta que hay una correspondencia que ustedes ya deben conocer y es que un bit, 8 bits, perdón,
corresponden a un byte, ¿cierto? Entonces, si yo voy a decir que en mi memoria, por ejemplo, las palabras van a ser de un byte, ¿cierto? Y que voy a tener, en este caso, 1024 direcciones, ¿sí? Entonces, mi capacidad de la memoria va a estar dada por esa cantidad de direcciones, 1024, multiplicada por la longitud de la palabra, ¿no? Entonces yo puedo darla en bytes o en bits, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir que esto es un byte y entonces diría que son 1024 bytes. Ustedes recordarán que entonces 1024 bytes corresponden ¿a qué? A un megabyte. Esa sería una memoria de un megabyte. Una memoria que tenga dirección o palabras, perdón, de un byte por 1024 posiciones en la memoria. Quiere decir que voy a estar en capacidad de almacenar 1024 números de un byte. Asimismo, también podría decir que en bits pues sería multiplicar esto por 8, ¿no? Sabemos que el byte son 8 bits, entonces sería 1 por 8, ¿cierto? Y entonces sería 8 megabits aproximadamente, ¿no? Recordemos que siempre suele darse en términos de bytes, así que mantengamos esa notación y quedémonos con la notación de bytes. Bien, sucede que podemos decir que haya un segundo ejemplo, ¿no? Podría ser que también yo tenga no el caso de palabras de un byte, sino podría decir que son palabras de 4 bytes. 4 bytes son 32 bits, ¿cierto? Entonces que habrían 32 columnas en cada una de las filas. Y asimismo podría decir que en este caso ya no tengo 1024 direcciones, sino tengo menos. Digamos que podríamos decir que aquí tengamos 256 posiciones, digamos. Entonces yo podría tener en este caso 1024, perdón, en este caso tendríamos 256 posiciones multiplicadas por los 8 bytes, por los 4 bytes, perdón. Y entonces en este caso, pues voy a tener también que esto sería 4 por 6, 24, 4 por 5, 20 van 2, 22 van 2, 4 por 2, 8 por 2, 10.024 también. Un mega, un megabyte también, ¿no? Entonces fíjense que son dos maneras diferentes de construir una memoria de un mega, ¿sí? La podemos construir a partir de 1024 líneas de una palabra de un byte o de 256 líneas de una palabra de 4 bytes. ¿Listo? Esto es importante, digámoslo así, de comprender, porque resulta que, pues dependiendo también del tamaño de la palabra, pues ustedes van a tener distintas, más bien, pues dependiendo del tamaño de la palabra, pues dependiendo del sistema en el que quieran usarlo, pues van a tener diferentes longitudes de palabra y entonces puede que empiecen a cambiar las arquitecturas de las memorias dependiendo de eso. ¿Listo? Para hablar rápidamente como de un símil o de una introducción también un poco hacia lo que vendría siendo el tema de arquitectura, pues resulta que en general vamos a tener que existen sistemas de 32, o sea, ustedes han visto, ¿no? Tenemos sistemas de 32 y de 64, ¿no? Dice, ¿su sistema operativo de cuánto es de 32 bits o de 364 bits? Y resulta que, fíjense que de ahí, eso surge de esto, de cuál es el tamaño de la palabra que vamos a almacenar en las memorias internas, en las memorias caché de nuestro procesador. Significa que cada línea de instrucciones que se almacena en una memoria tiene esa longitud, o 32 o 64 bits. Eso quiere decir que va a ser o de 4 o de 8 bytes. ¿Sí? Fíjense que todo esto empieza a estar interconectado. Entonces, la próxima vez que ustedes escuchen que efectivamente que tengo un procesador que es de 32 bits, entonces ustedes pueden imaginarse en su memoria pues de cuánto es la longitud de la palabra. Y si ustedes van y miran y dicen, mi memoria caché es de un mega, pues entonces podrían decir, ah, yo tengo un sistema de 32 bits, o sea, de 4 bytes, tengo una memoria caché de un megabyte, significa que esa memoria tiene 256 posiciones.
Eso quiere decir que puede almacenar en esa memoria 256 posiciones, ¿sí? Que si dicen que es un sistema de 64 bits, pues resulta que para tener esa misma memoria de 1 mega en un sistema de 64 bits, va a resultar en qué? Pues en la mitad de posiciones de almacenamiento, ¿no? En 128 apenas posiciones de almacenamiento. Por eso es que no podemos hacer ese procedimiento de ponerle a un sistema operativo de 32 bits un sistema operativo de 64 o viceversa, ¿no? Porque no resultaría óptimo. Las memorias no están optimizadas para ese tipo de almacenamiento de información, ¿no? Bien. Ya para finalizar este primer video me gustaría hablar pues de las clasificaciones de las memorias también un poco me gusta siempre aquí desmentir un poco ese concepto que en ocasiones viene muy mal formado de cursos anteriores, ¿no? Se suele pensar que las memorias se clasifican en memorias RAM y en memorias ROM. Perdón acá que hice ahí como un churumbel, permítanme a ver, lo elimino. Entonces sucede que la cuestión es que nos dicen, no, las memorias se dividen en memorias ROM y memorias RAM. Sucede que ese no es el caso realmente. Vamos a clasificar las memorias dependiendo pues de diferentes parámetros. Resulta que tenemos una primera clasificación que nos permite decir si, bueno, si la memoria almacena información o no cuando yo desenergizo esa memoria, ¿sí? Entonces allí surgen lo que llamaríamos las memorias no volátiles, por ejemplo, que se usan para describir memorias que mantienen los estados al desenergizarse, o memorias volátiles, que son aquellas que pierden la información al ser desenergizadas. Rápidamente para pensar, por ejemplo, en su computador, resulta que una memoria, como la memoria, digámoslo así, del disco duro o el espacio de almacenamiento, es una memoria que es no volátil, porque ella mantiene los datos cuando yo desenergizo el computador. Por otro lado, las memorias volátiles, o bueno, una memoria que sería volátil en el computador sería la memoria RAM, porque ella está constantemente refrescando la información, ¿no? Que hay dentro de ella. Y de hecho, cuando yo apago mi computador, pues refresco esa memoria RAM porque ella olvida todos los datos o todo el serie, el bloque de datos que tenía almacenado allí. ¿Listo? Memorias no volátiles que mantienen los estados al desenergizarse y memorias volátiles que pierden su información cuando yo les desenergizo. Bien. También las puedo clasificar en dos grupos, ¿sí? Dependiendo de las funciones que yo puedo tener en ellas, ¿cierto? Entonces dijimos que teníamos dos tipos de operación que yo podría realizar en ellas. Operaciones de lectura y operaciones de escritura. Si yo puedo realizar solo operaciones de lectura, entonces voy a tener esas famosas memorias ROM, Read Only Memory. Quiere decir que son memorias que única y exclusivamente me dejan leer en ellas. Es como una tabla de datos que yo tengo ahí almacenada y a la cual pues simplemente quiero acceder algo de lo que hay ahí. O también podría tener memorias que me permiten realizar las dos operaciones, memorias de lectura y escritura. Ejemplo, su disco duro claramente es una memoria de lectura-escritura. Ejemplo, los CDs originales por allá, los que no eran RW, los DVDs y todos esos, son memorias de solo lectura. Una vez yo he realizado la operación de escribir la información allí, ellos quedan como discos de solo lectura, ¿no? Yo única y exclusivamente puedo acceder a la información que hay ahí, no puedo volver a editar. Discos duros, memorias de lectura, escritura y demás. Ustedes ya han implementado una memoria ROM, ¿sí? La memoria ROM que ustedes implementaron fue el decodificador de 7 segmentos que hicieron por allá. Ustedes decían, yo ingreso un número a la entrada, ¿cierto? Que podía ser el 1, el 2, el 3, el número que fuera. Y a la salida, pues el que me iba a dar un dato que estaba ahí almacenado y era ¿qué? Pues los códigos que debía enviar a cada uno de los 7 segmentos. Ustedes ya implementaron una memoria ROM, fíjense. Eh, y finalmente, pues también otra clasificación que podríamos tener es dependiendo de la manera en la que yo puedo acceder a la información. Memorias de acceso randómico son las que se llaman memorias RAM, Random Access Memory, en las cuales pues yo puedo acceder a la información, a cualquier ubicación de la información, perdón, en cualquier momento. Quiere decir que yo puedo decir en la entrada quiero acceder a la posición n1000 de la memoria o quiero acceder a la primera posición en la memoria. ¿Sí?
O pueden ser también memorias de acceso secuencial, donde yo solo puedo acceder a unas posiciones que llamaré como posiciones observables. El ejemplo clásico son los cassettes. Si ustedes están leyendo un cassette, ustedes pues deben recordar que solamente pueden acceder al sector de memoria o al sector que esté en la cinta en ese momento. Para poder acceder a cualquier otro punto de ese cassette, pues necesitan rebobinar esa cinta, ¿no? Necesitan cambiar las posiciones observables en esa memoria. Entonces, fíjense aquí lo poderoso que acaban de entender y espero que ahora en adelante cambien pues su pensar y su lenguaje también, ¿no? Primero, la memoria tiene capacidad, no tiene tamaño ni espeso, no, es la capacidad de la memoria. Segundo, las podemos clasificar en volátiles, no volátiles, dependiendo de si se olvida o no se olvida la información cuando la energizo o la desenergizo. Dependiendo de si puedo leer o leer y escribir, entonces memorias de solo lectura y de lectura-escritura, ¿no? Memorias de solo lectura, las memorias ROM. Y finalmente, de si puedo acceder a la información siempre o de si solo puedo acceder a lo observable. Entonces, las memorias eh, a las cuales puedo acceder a cualquier cosa en cualquier momento son las memorias RAM y a las que solo puedo acceder a lo observable son las que se llaman memorias secuenciales. ¿Listo? Bien, pues eso era todo por este primer video de la semana del tema de memorias. Muchas gracias.